Analizaremos la responsabilidad social y la ética administrativa. En esta diapositiva pueden ver el contenido de este capítulo. Primero debemos preguntarnos, ¿qué es responsabilidad? Es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos. No solo las personas son responsables, también las empresas, las organizaciones tienen responsabilidad por los actos que ellos cometen. Existen dos grandes conceptos opuestos. El primero es el concepto clásico. La organización debe obtener las mayores ganancias. Este concepto clásico lo defiende Milton Friedman. Indica que cuando los gerentes desean hacer el bien social, aumentan los costos de hacer negocios y que no hay ganancia para la sociedad. Por otro lado tenemos el concepto socioeconómico. La empresa debe ir más allá de las ganancias. Debe incluir la defensa y el mejoramiento del bienestar de la sociedad. Una pregunta final. ¿Ante quién responde el gerente? Veamos tres conceptos relacionados. El primero es el de obligación social. Es el deber de una empresa de cumplir con sus responsabilidades económicas y legales, y nada más. Luego hay otra etapa, que es el de sensibilidad social. Es la capacidad de una empresa de adaptarse a los cambios de las condiciones sociales. Responde a desafíos sociales contingentes. Y finalmente hay una tercera etapa. Es la responsabilidad social. Es el deber de una empresa, aparte de los requisitos legales y económicos, de perseguir metas para el bien de la sociedad. La sensibilidad social significa que la empresa se compromete con acciones sociales en respuesta a ciertas necesidades populares. Se toman decisiones prácticas orientadas al mercado. En cambio, una organización socialmente responsable ve las cosas de modo diferente, va más allá de lo que está obligado a hacer, hace lo que puede para mejorar la sociedad porque considera que es lo correcto. Aquí les muestro también un cuadro de comparación entre responsabilidad social y sensibilidad social. La consideración principal en un lado es la ética, en el otro es lo práctico, lo pragmático. El enfoque dentro de la responsabilidad social va hacia el fin, hacia los fines últimos de la sociedad. En cambio, el enfoque de la sensibilidad social es solamente un medio para alcanzar otras cosas. El énfasis está en la obligación social. El énfasis en la sensibilidad social es la sensibilidad. Y el marco de decisión para la responsabilidad social es el largo plazo. En la sensibilidad social es el mediano o corto plazo. En el camino hacia la responsabilidad social encontramos 4 etapas. En la primera etapa solamente interesan los propietarios de la empresa. Solamente interesa la dirección, la gerencia. En la segunda etapa, la organización también se preocupa de los empleados. En una tercera etapa, no solamente se ocupa de los integrantes de la empresa, sino también del entorno específico, del entorno directo. Y en una cuarta etapa, a la sociedad le interesa lo que pasa en la empresa y por lo tanto a la empresa le interesa lo que pase en la sociedad. Su responsabilidad abarca toda la sociedad. Una pregunta interesante es si las organizaciones deben tener participación social. Aquí les expongo algunos argumentos a favor y algunos argumentos en contra. A favor, las expectativas públicas. La opinión pública apoya a los negocios que persiguen metas sociales. Las utilidades a largo plazo.
Las compañías socialmente responsables tienden a tener más utilidades a largo plazo, porque es una obligación ética. Por imagen pública, las organizaciones pueden crear una imagen pública favorable persiguiendo objetivos sociales. También porque quieren crear un mejor ambiente, es decir, resolver problemas sociales difíciles. Menos reglas gubernamentales. Al hacerse socialmente responsables, los negocios pueden esperar menos regulación de los gobiernos. También tratan de hallar un equilibrio entre responsabilidad y poder. Las compañías son poderosas. Se necesita una cantidad igualmente grande de responsabilidad para equilibrar dicho poder. Otra razón es los intereses de los accionistas. Estas empresas tienden a mejorar el precio de acciones a largo plazo. La posesión de recursos. La empresa tiene los recursos para apoyar proyectos públicos y de asistencia que necesitan apoyo. Y que es mejor prevenir que lamentar. Los negocios, las organizaciones, deben abordar los problemas antes de que se vuelvan graves y que sea más costoso corregirlos. Ahora veamos las razones en contra. Se viola la maximización de utilidades. Cuando una empresa persigue su utilidad, también es socialmente responsable. Se diluyen los fines. Perseguir objetivos sociales diluye el fin principal para el cual fue creada la organización. Los costos. Las acciones socialmente responsables muchas veces no cubren sus propios costos. Alguien debe pagar la cuenta. Demasiado poder. Las empresas ya tienen demasiado poder. No deberían abarcar más. Falta de habilidades. Los líderes de estas empresas no tienen habilidad para absorber cuestiones sociales. Y falta de responsabilidades. No existen líneas directas de responsabilidad para las acciones sociales. El enfoque moderno es un enfoque ecologista, lo que también se llama la administración verde. Pensemos en lo siguiente. Anualmente en Estados Unidos se utilizan 110.000 millones de bolsas de plástico, que es un producto de la industria petroquímica que usa el petróleo, y solo se recicla el 2%. Estas bolsas pueden durar 1000 años en los tiraderos de basura. Pensemos qué podríamos hacer para usar menos bolsas de plástico. La administración verde sucede cuando la gerencia considera el efecto de sus acciones sobre el entorno. Hay varias etapas. El enfoque legal, el enfoque de mercado, el enfoque de partes interesadas, el enfoque activista. El enfoque legal es solo hacer lo que la ley pide, se muestra una obligación social. El enfoque de mercado, la organización es más sensible y responde a preferencias ambientales de los clientes, por ejemplo la compañía DuPont con un nuevo herbicida que ayuda a usar menos químicos. Hay otra etapa que es el enfoque de partes interesadas. La compañía trabaja para cumplir con las demandas ambientales de varias partes interesadas, los empleados, los proveedores, la comunidad. Hewlett-Packard tiene varios programas corporativos ambientales en su cadena de suministros, en el diseño de productos y en las operaciones de trabajo. Y finalmente tenemos el enfoque activista. Busca formas de proteger los recursos naturales terrestres, como en el caso del auto eléctrico, o como en el caso de la empresa belga Ecover, que fabrica productos de limpieza con prácticamente cero emisiones. Allí usa energía solar y energía eólica. Conforme las empresas se vuelven más verdes, es decir, más ecológicas,
suelen liberar informes detallados de su desempeño ambiental para que la sociedad los conozca y promueva sus actividades. Les voy a mencionar una breve lista de entidades que se dedican a dar pautas acerca de estos informes o a hacer una lista o catálogo. Por ejemplo, la GRI, la Global Reporting Initiative, que describe numerosas acciones de organizaciones que se esfuerzan en promover la sustentabilidad ambiental. Tenemos también las normas ISO. En esas normas encontramos algunas ya relacionadas con el ambiente, ¿no? El ISO 14000, que ve toda la parte de la administración ambiental, y el ISO 26000, que revisa la parte de responsabilidad social. Y una última es la Global 100, que es la lista de las empresas más sustentables del mundo y que arroja informes que se revisan en los foros económicos. En la ética administrativa hay varios aspectos a considerar. En primer lugar, el dilema de ética, el problema ético. En segundo lugar, la etapa de desarrollo moral del individuo. Después tenemos moderadores, características individuales, la intensidad del problema ético, las variables estructurales y la cultura organizacional. Dentro de las características individuales, encontramos que estos son un conjunto de valores personales relativamente afianzados. Los valores son extensos y abarcan una amplia gama de temas. En cambio, la etapa de desarrollo moral indica el grado de interiorización. Para ilustrar la intensidad del problema, imaginemos la diferencia entre llevarse un lápiz del trabajo a la casa y llevarse una computadora. Como variables estructurales, analicemos el diseño estructural de la organización, la que influye en el comportamiento ético. Por ejemplo, si hay más normas y reglas, hay menos incertidumbre sobre las decisiones a tomar y sobre la ética de esas decisiones. Y la cultura organizacional, que consiste en valores compartidos. Estos aspectos finalmente originan un comportamiento ético o un comportamiento inmoral. Existen 6 etapas, que las hemos agrupado en 3 categorías. La primera es la preconvencional. Las reglas se toleran para evitar el castigo físico. Después, la otra etapa es, se siguen las reglas únicamente cuando al individuo le interesa hacerlo. Dentro de la categoría convencional encontramos que el individuo vive de acuerdo con lo que la gente cercana espera. Otra etapa es, se mantiene el orden convencional mediante cumplimiento de obligaciones con las que está de acuerdo. Y en la última categoría encontramos lo siguiente: el individuo valora los derechos de los demás y conserva los valores y derechos absolutos sin importar la opinión de la mayoría. Y finalmente, el individuo sigue principios éticos propios, incluso si viola la ley. Existen numerosos escándalos en el mundo organizacional, como WorldCom, Enron, Andersen Consulting, etc. Y eso en gran parte se puede reflejar en la etapa de desarrollo moral de los individuos que tomaron las decisiones. Según la información de la que se dispone, no hay una garantía de un desarrollo moral continuo. La mayoría de adultos se encuentra en la etapa 4. La administración por valores es una forma de administración en la que los valores de una organización guían a los empleados en la manera de hacer su trabajo. Esto facilita la toma de decisiones por parte de los empleados. Los gerentes de una empresa desempeñan una función importantísima en cuanto a ética se refiere, porque son
los referentes para los empleados. La cultura organizacional fuerte tiene una poderosa y positiva influencia sobre la decisión de actuar de manera ética. Finalmente, para fomentar el comportamiento ético, les muestro la siguiente clasificación: tener una adecuada selección de empleados, tener códigos de ética y normas de decisión, que haya un liderazgo de alta gerencia ético, que existan objetivos de trabajo realistas y una permanente evaluación del desempeño, que haya capacitación en ética, que se promuevan auditorías sociales independientes y que existan mecanismos de protección en las organizaciones, como por ejemplo el tener un oficial de ética. Muchas gracias.